Tengo de verdad el enorme gusto de presentar a la doctora Josefina MacGregor Garante, a quien hemos pedido que nos haga una presentación del libro que fue producto del coloquio del año pasado. Antes de dar la palabra a la doctora, yo quisiera dar algunos datos que me parecen relevantes. La doctora Josefina MacGregor es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo titular C. Se encuentra en prensa una publicación colectiva que consta de 3 libros realizada bajo su coordinación, que lleva por título Miradas sobre la Nación Liberal 1848-1948. Proyectos, debates y desafíos. Belisario Domínguez, Moral y Ética, Impronta de Vida. Revolución y Diplomacia, México y España, 1913-1917. Luis Cabrera, una explicación de carácter social sobre la lucha zapatista. Intentos democratizadores, los comicios de 1910 y 1911. 1913, la primera elección presidencial a través del voto directo, pésimo augurio. Supongo que hablaba del pasado y no del próximo año elecciones. Sí, hablaba de 1913, de Victoriano Huerta. Bueno, ha impartido en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en los últimos años las asignaturas de Introducción a la Historia, Comentario de Textos, Revolución Mexicana, Didáctica de la Historia, Seminario de Investigación y cursos breves sobre temas específicos en otras instituciones, como el INHRM, la Universidad de Colima, Universidad de Zacatecas, Museo Soumaya, etc. Demuestra un interés particular por la divulgación, por ello ha participado en la elaboración de libros de texto en el nivel básico y en la educación media superior, en la impartición de conferencias y diplomados para público amplio y en programas televisivos, así como en entrevistas de radio. Temas para tutorías han sido Historia del Porfiriato y la Revolución Mexicana, con énfasis en los asuntos políticos, diplomáticos y educativos. Asimismo, enseñanza de la historia en los diferentes niveles educativos. Y debo señalar que para nosotros es un privilegio tener a la doctora por el gran reconocimiento académico que tiene dentro y fuera de la universidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Con base en el perfil de trabajo de nuestra distinguida académica que hoy nos acompaña, le hemos pedido que ella nos hiciera la presentación de este libro porque, por varias razones. Primero, por su gran conocimiento sobre el tema de, siglo XIX, siglo XX, por supuesto, y porque, si se recuerdan, nuestra universidad celebrábamos nuestros 100 años de vida universitaria y el bicentenario de la Revolución Mexicana. Se recordarán también que el coloquio del año pasado estuvo dedicado a los temas relacionados con libros, bibliotecas, movimientos revolucionarios, etc. Y esa perspectiva histórica nos parecía que era de justicia que contara con el ojo crítico, con el ojo documentado, con el ojo académico, con esta mirada analítica, profunda y de perspectiva que en la persona de la doctora se conjuga. Por ello, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también por haber aceptado la revisión de estos documentos y su próxima aparición en red. Y de verdad que nos congratula mucho que esté aquí con nosotros. No quiero robar más tiempo, simplemente quería dar una semblanza de usted y saber por qué era tan importante contar con su presencia. Adelante, por favor, doctora. Quedo abrumada por esa presentación tan amable, tan generosa. Soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, igual que muchos de ustedes. Y soy historiadora, esa sería como la peculiaridad. Yo le llamé a esta presentación de Revoluciones, Cultura y Bibliotecas. Y puse un epígrafe, precisamente que tomé de una de las participaciones de alguien en el libro, de los comunistas del año pasado, que dice: la sensación de estar siempre en el umbral del mundo, en el preludio de la fundación, es privilegio del usuario de una biblioteca. Vicente Quirarte. Yo tengo que empezar por agradecer a los organizadores de este evento esta invitación para presentar este libro que lleva por título Procesos revolucionarios, bibliotecas y movimientos culturales.
particularmente al director del CUIP, el doctor Jaime Ríos, y al secretario académico, el maestro César Ramírez. Este libro recopila los trabajos, como ya dijo el doctor Ríos, recopila los trabajos presentados hace un año en el 23 Coloquio de Investigación Bibliotecológica y sobre la Información que organizó el Centro, y que se enmarcó en la conmemoración del bicentenario del inicio de la Revolución de Independencia, el centenario del inicio de la Revolución Mexicana y el centenario de la fundación de nuestra universidad. La obra mantiene el título dado al evento, que no deja de ser peculiar, y refleja el deseo de proponer una visión multidisciplinaria sobre estas cuestiones, en todo caso, más compleja y enriquecedora que lo que es habitual, cuestión que se corrobora por el diverso origen disciplinar de los participantes, ya que no sería excepcional vincular los procesos revolucionarios con los movimientos culturales, por ejemplo, la independencia con la Ilustración, o la revolución con el Ateneo de la Juventud, la generación de 1915 o la generación de los contemporáneos. Como tampoco sería extraordinario relacionar los movimientos culturales con las bibliotecas, ya sean entendidas estas como el espacio institucional público en el que se conservan y estudian libros y aún documentos, o como la colección particular de obras pertenecientes a algún personaje. Así, sabemos que al triunfo de la República restaurada, los afanes educativos condujeron no solo a tratar de organizar la educación pública, sino también a la fundación de la Biblioteca Nacional, o que el proyecto vasconcelista tenía como bases fundamentales la creación de bibliotecas y la edición de libros. Los tres aspectos juntos resultan más difíciles de enlazar: procesos revolucionarios, cambios culturales y repositorios bibliográficos. Sin embargo, el resultado es muy interesante. Acerca, vincula a disciplinas regularmente distantes para apreciar algunas de sus relaciones o comprender mejor sus procesos epistemológicos, de tal manera que se retroalimenten a través de sus reflexiones y conclusiones. Bibliotecólogos, historiadores, filósofos, latinoamericanistas, críticos literarios y quizás comunicólogos y periodistas ofrecieron sus puntos de vista en este libro de carácter colectivo. El libro consta de 3 conferencias a cargo precisamente de académicos de diferentes profesiones y 23 ponencias que guardan una estructura similar en prácticamente todos los casos: el desarrollo del trabajo, conclusiones o consideraciones finales y la bibliografía respectiva. Me parece importante señalar este punto de los cierres de los materiales, porque o bien ayudan a comprender cuál es el sentido del trabajo o culminan el desarrollo de este señalando los aportes que realizan los autores, o incluso en ocasiones proyectan líneas de investigación. Para curarme en salud, debo destacar que presentar un libro colectivo siempre es complicado, más cuando hay tantos autores, y sobre todo cuando a lo anterior se agrega el hecho de que no se agruparon temáticamente estas ponencias, entonces hay de todo. Supongo que se respetó el orden de presentación. Así, no solo se van a destacar las fechas conmemorativas 1810 y 1910, sino que se hace un recorrido sobre estos 200 años para llegar al día de hoy y pensar sobre los nuevos sistemas de información. Además de que algunos autores nos trasladan a la colonia misma, o al periodo colonial, al siglo XVI, a la creación de la Real y Pontificia Universidad y a la conjura de Martín Cortés. Entonces, bueno, el problema es fuerte. No voy a poder hacer referencia a todos los trabajos particularmente, en fin, los desordené, hice una especie de ensalada y a ver qué resulta. A pretexto del nombre del coloquio, surgen una gran cantidad de tópicos que se entrelazan para acrecentar la complejidad de la obra. Es decir, además de esto de movimientos culturales, bibliotecas, procesos revolucionarios, pues surgen otras cosas: libros, edición de libros, imprenta, lectura, lectores, libros universitarios, identidades, profesionalización de los bibliotecarios, la historia de las bibliotecas, función de la bibliotecología, centros de investigación bibliotecológica como el propio CUIP, periódicos, periodistas tanto hombres como periodistas mujeres, instrucción, censura, control, libertad, redes sociales, internet, Universidad Nacional,
globalización, el problema de lo local, o como diría Roger Chartier, glocal, para señalar la relación necesaria que hay que dar cuenta en la historia, tanto de lo global como de lo local en la actualidad. Es decir, hay una gran diversidad de conceptos y procesos que se van abordando a lo largo del trabajo y, como decía, desde diversas perspectivas, que el libro resulta finalmente muy benéfico para el lector. También, como ocurre en una obra colectiva, los trabajos son desiguales. Los hay unos mejores que otros, o bien algunos responden más a nuestros intereses o gustos personales. Aunque también es cierto que unos artículos están mejor acabados, más redondos, frente a otros que apenas inician un acercamiento al tema que se aborda o que no logran cerrarlo totalmente. Por supuesto, también encontré algunos gazapos, como siempre pasa, sobre todo trabajos que pretenden ser históricos y sus autores no tienen la formación o la experiencia y la disciplina, o bien hizo falta la consulta de obras de circulación que hubiera dado fuerza a los artículos. Por ejemplo, en 1884, cuando se inaugura la Biblioteca Nacional, era presidente Manuel González, no Porfirio Díaz, ya que este tomó posesión el 1 de diciembre, la apertura fue el 2 de abril. En 1910, México contaba con 15 millones de habitantes, no con 10, y en el siguiente censo, la reducción del número de la población no solo se debió a los muertos en combate y a los que abandonaron el país, sino también a los que no nacieron, pues el índice de natalidad decreció drásticamente en este periodo. La universidad no se reabrió en 1910, se fundó la Universidad Nacional y sí hubo intentos previos del mismo Justo Sierra para que se creara la institución. El 15 de mayo de 1914 estaba en la presidencia Victoriano Huerta y su secretario de Instrucción Pública era Nemesio García Naranjo, no Vasconcelos, como se quiere dar a entender. También hay explicaciones sobre algunas periodizaciones que en términos históricos es fundamental para comprender un proceso determinado. En general, desde muy el inicio de la carrera en historia, sabemos que la periodización es una parte muy importante de nuestro trabajo y que tiene que ver precisamente con el proceso que estudiamos. Las periodizaciones son diferentes dependiendo del tema que se estudia. No es lo mismo estudiar economía que estudiar política, y entonces esto cambia. Entonces, de repente, pues hay una periodización que dice hasta antes de 1821, de 1822 a 1940 y de 1940 a nuestros días. Lo que no nos plantea las rupturas o continuidades, que es uno de los problemas que la historia busca explicar. Algunos procesos no se revisan con detalle, más bien son esbozados, presentados de manera general que analizados. Pero no es la nota predominante en el libro, por fortuna. La mayoría de los trabajos tienen un tono histórico para poder tocar los procesos a conmemorar, pero a veces es para presentar un acontecimiento histórico, como decía yo, la conjura de Cortés, o algún episodio de la vida de Fray Servando Teresa de Mier, o la historia de las letras, para probar que la poesía es lo característico de la independencia y la narrativa de la revolución. También, de manera importante, se aborda la historia de algunas publicaciones periódicas, tanto de la independencia como de la Revolución Mexicana. Un trabajo que me parece relevante por la nueva información que ofrece sobre la entrada de libros a la Nueva España en el periodo 1750-1819 y el análisis de 314 bibliotecas inventariadas por el fallecimiento de sus propietarios, que permite ubicar las poblaciones en donde se encontraban dichas colecciones, de cuántos libros constaban, las categorías socioprofesionales de sus propietarios y tal vez, este tal vez es mío, no de la autora, las lecturas que sus propietarios hicieron. Yo parto de la consideración que no siempre leemos los libros que tenemos, pero este análisis permite a la autora, Cristina Gómez, asegurar que en este tiempo, el previo a la independencia y el que corresponde a una buena parte de la guerra, hubo una convivencia de la cultura tradicional y la moderna, aspectos, asegura, que se expresarán claramente en los proyectos políticos elaborados durante la Revolución de Independencia. Con respecto a la bibliotecología, ocurre un hecho interesante. Se hace un gran esfuerzo por estudiar el derecho a la información y las políticas de información. Este es un trabajo de Elsa Margarita Almada, así como las formas de indización
Ponencia que nos permite apreciar que en los últimos 100 años, no obstante algunas resistencias que preferían los aportes europeos, las bibliotecas universitarias optaron por las propuestas estadounidenses. Si bien la autora, Catalina Naumis Peña, señala que hacen falta más estudios sobre la práctica cotidiana de encabezamientos y esquemas de clasificación del conocimiento para poder, cito, proponer la construcción de herramientas lingüísticas que transmitan los valores propios. También se da cuenta, a partir de un proyecto colectivo, que se explica en el artículo, cómo se abordarán los ecosistemas de la información, es decir, el sistema de accesorios y aplicaciones que se presentan en el entorno de información en el que se mueve el usuario, con el objetivo de que éste satisfaga sus necesidades de información y su papel en los cambios sociales en 1810, 1910 y 2010, momento este último en que la información se transmite de forma digital, oral, visual y auditiva. Precisamente el doctor Ríos me decía cuando empezábamos que parte de lo interesante de este coloquio es que están ya utilizando pues las redes, YouTube, en fin, el YouTube, está por YouTube pasando este coloquio, entonces bueno, habrá gente que no está aquí pero que desde otras partes nos estén acompañando. Asimismo se analiza el papel de las bibliotecas desde el México independiente hasta nuestra época. Y también de manera muy particular, muy específica, Juan José Calva analiza las necesidades de información sobre la actividad vitivinícola por parte de los agricultores durante la independencia. Me pareció muy interesante poder hacer algo tan específico, tan distante, y poder concretar y saber cuáles son esas necesidades que en un momento dado un grupo social requiere en cuanto a información. Lo que quiero destacar es que una buena parte de los trabajos, a partir de la bibliotecología, quieren conocer el papel histórico de las bibliotecas en México y se preguntan si las bibliotecas han jugado un rol transformador a través del tiempo o cómo se ha construido la actividad bibliotecológica. En este sentido, hay un trabajo que se titula sugerentemente Elogio de la historia en la bibliotecología, de Héctor Guillermo Alfaro, que se propone acercar elementos metodológicos y teóricos de la historia para, cito, recordarnos que la bibliotecología también es parte de la historia. El autor plantea de manera clara y contundente la historicidad de la bibliotecología, y yo lo entiendo que igual que cualquier actividad humana que se realiza a través del tiempo. Pero también pone el acento en el carácter humanista de esta disciplina, que ha sido empañada por su aspecto técnico. El autor asegura, la dimensión humanista de la bibliotecología se torna legible siempre que haya una conjunción con la historia u otras disciplinas humanistas. Esta revisión a través del tiempo nos deja en claro algunas fechas importantes. En la etapa colonial, en 1534, la fundación de la primera biblioteca en la Catedral de la Ciudad de México, además de la creación e incremento de las bibliotecas de las órdenes religiosas, las de la universidad, la de la Academia de San Carlos y la del Real Colegio de Minería. El siglo XVIII, cuando se consolida la Biblioteca Arturiana como la primera biblioteca pública de la Ciudad de México, además de las numerosas privadas que se fueron formando. Creación a lo largo del siglo XIX de algunas bibliotecas públicas de carácter urbano en varios estados. 1867, creación de la Biblioteca Nacional, y 1984, su inauguración. 1921, creación del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos y publicación de El Libro y el Pueblo, revista mensual bibliográfica para ayudar a las bibliotecas a cubrir sus funciones. Y 1983, establecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Otra parte de las ponencias hace una reflexión sobre los problemas actuales de la bibliotecología. De esta manera, Hugo Alberto Figueroa se enfrasca en su trabajo para aclarar cómo, a través de Internet, se generan, conectan, desarrollan movimientos sociales y acciones colectivas que también expresan las diversas identidades que pueden adoptar las personas que se integran en las diferentes tramas sociales. Los nuevos movimientos sociales, nos dice el autor, están constituidos por redes, en donde son significativas las personas, pero también el equipo tecnológico, y sus vínculos se derivan
ya no necesariamente de la estructura de clases como lo hubiéramos pensado hace algunos años, sino del género, la orientación sexual, la edad, la ocupación, ciudadanía, las afinidades culturales, etc. Incluso yo agregaría la ignorancia o la actitud anticultural que también aparece en las redes sociales. Por lo que se refiere a la reflexión sobre la propia formación de bibliotecólogos y después de comparar los diversos perfiles que las diferentes instituciones a lo largo y a lo ancho del país proponen para sus egresados en la materia, Rendón los reduce a 5 competencias. Las competencias, lo último en términos educativos, el aporte actual de la Administración Federal. Bueno, 5 competencias para los bibliotecólogos. 1. Gerencia de información y conocimiento. 2. Organización y representación de la información del conocimiento. 3. Servicios de información. 4. Investigación. 5. Proyectos sociocultural. Una cuestión que me parece muy interesante y digno de madurar y discutir es que señala que el espacio bibliotecológico cubre 3 áreas: la científica, la técnica, a la que en muchas ocasiones las otras disciplinas o sus propios profesionales la reducen, y la humanística. Es decir, un bibliotecólogo es un servidor social, yo diría un muy importante servidor social, que cubre tareas prácticas cuyos valores principales son la eficiencia y la eficacia. Pero también es un científico que investiga sobre su campo de estudio y que debe echar mano de su capacidad creativa. El profesional de la información debe ser capaz de usar su libertad, su imaginación y su responsabilidad, pues, cito al autor, es responsable como individuo, como profesional y como ciudadano. Hasta aquí la cita. Debo agregar, como cualquier otro científico preocupado por el género humano. Por su parte, Edgar Sánchez vincula la información con la democracia. Asienta, y no podemos más que estar de acuerdo con el autor, todo ciudadano, independientemente del mundo social al que pertenece o al mundo de vida que profesa, tiene derecho al acceso a la información. Y destaca que la nueva forma de obtener el poder es empoderarse de las tecnologías de información y de comunicación. Y ahí me sentí verdaderamente angustiada porque no se me dan del todo. Entonces, bueno, para empezar, para venir acá, olvidé el celular. Entonces, bueno, con esto entramos de lleno a la actualidad, a la globalización y al veloz cambio tecnológico que abre enormes brechas entre los diferentes grupos sociales o generacionales. Por ello, para poder cumplir con la no discriminación y la igualdad, es preciso el acceso a la información a través de las bibliotecas. Continúa el autor. La biblioteca, a través de sus servicios, puede ayudar a los miembros de los mundos sociales a conocer y divulgar sus características sociales, pero debe conocer por qué se necesita la información, dónde encontrarla, sea en el formato que sea, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla. Es decir, el problema es cómo arribar a la información para poder apropiarse del contenido. Resulta muy interesante el señalamiento que hace Brenda Cabral Vargas cuando estudia cuál ha sido el papel de las bibliotecas en la historia independiente de México. Pues destaca, y que debemos reflexionar en ello, que no obstante que influyentes personajes sociales han considerado las bibliotecas como un instrumento del saber, de la cultura y del desarrollo de la nación, no se les ha podido dar el impulso requerido para que todos los ciudadanos tengan acceso a ellas, y no solo algunos, como ha sucedido a través de la historia. Incluso yo diría algo más, que aquí mismo, en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, no hemos logrado que los estudiantes desechen los estereotipos, como dice otro de los autores, Miguel Rendón, con respecto a las bibliotecas y los bibliotecarios, y también con respecto a los libros y la lectura. No obstante que la historia nos remonta en el caso mexicano a la primera mitad del siglo XVI a la circulación y edición de libros para pensar sobre los lectores y las lecturas a través de casi 500 años, pareciera que aún no logramos perder totalmente la inocencia, como señalara Ignacio Sosa en su conferencia.
Precisamente quisiera terminar mi participación aludiendo a las disertaciones con las que abre el libro y que son predominantemente históricas, no obstante el origen disciplinar de sus autores. Asimismo, me permitiré no presentarlas en el orden en el que aparecen en el libro, sino tratando de darle un orden cronológico, como una ostentosa demostración de mi formación profesional. ¿No? Los historiadores nos encanta que todo vaya en orden cronológico. Eso ya sabemos que es un absurdo, pero para comprenderlo sí nos resulta eficiente el estudiarlo así. No necesariamente se debe presentar así, yo lo sé, pero creo que ahorita viene bien acomodarlos. Ambrosio Velasco, filósofo, arranca la creación de las bibliotecas en México con la actividad de Fray Alonso de la Veracruz. Todos conocemos su particular interés en Fray Alonso de la Veracruz, quien llegó a traer personalmente a la Nueva España 3.000 libros, y alude a la creación de la Real y Pontificia Universidad de la que el fraile formó parte para resaltar la actividad de José María Vigil, pasando por la famosísima obra Biblioteca Mexicana de Juan José Eguiara y Eguren para destacar el humanismo colonial, y que Vigil retoma para combatir al positivismo de fines del siglo XIX. Velasco asienta que precisamente este fundador de la Biblioteca Nacional va a ser una influencia decisiva en el proyecto universitario de Justo Sierra que se hizo realidad en 1910. En su opinión, tanto la Biblioteca Mexicana como la Biblioteca Nacional pueden considerarse, cito, como respuestas revolucionarias y emancipadoras a situaciones críticas de nuestra historia en que la nación se ha visto denegada o empobrecida y bajo gobiernos dictatoriales. En ambas situaciones, humanistas como Eguiara y Eguren han visto en las humanidades, en la educación, en las bibliotecas y en la universidad un espacio indispensable para la reconstitución crítica de nuestra idea de nación, y ello ha sido una condición necesaria para el surgimiento de las luchas emancipadoras, tanto la independencia de 1810 como de la Revolución Mexicana de 1910. Hasta aquí Ambrosio Velasco. Durante las conmemoraciones del año pasado, para Ignacio Sosa, latinoamericanista, ha quedado una deuda pendiente: que los propios ciudadanos se pregunten sobre su desarrollo político en los últimos 200 años. Para el conferencista, la conversión de súbdito en ciudadano, es decir, la pérdida de la inocencia, significa perder la confianza en el discurso oficial y sustituir el principio de autoridad por el de la crítica basada en la confianza del individuo en su razón como guía para la acción. Este paso, que se da durante el traslado, el proceso que va de la Ilustración a la Revolución Francesa, la censura trataría de evitar que los súbditos novohispanos tengan acceso a estos planteamientos. Para Sosa, solo en este contexto de lucha se entiende la función que cumple la biblioteca y los libros que ella contiene. Así se pregunta, ¿qué otra cosa son las bibliotecas sino el reflejo de lo que quienes dirigen la sociedad piensan de esta y de sí mismos? La inocencia atribuida a los súbditos era parte integral de la población concebida como grey por parte de la Iglesia Católica. Por ello se requiere una gran transformación para adoptar la idea de pueblo, ciudadanos capaces de informarse y decidir por sí mismos. La lectura en este sentido juega papeles específicos. La lectura del súbdito reforzaba la obediencia. En cambio, la lectura del ciudadano era una lectura crítica. Tendríamos que preguntarnos en qué estadio nos encontramos nosotros. Sin embargo, para nuestro autor, tanto la biblioteca colonial como la liberal están concebidas en función de la élite gobernante, no para servir a los sectores populares. Ni conservadores ni liberales tuvieron confianza en que el pueblo fuera capaz de tomar sus propias decisiones, hecho que debe hacernos pensar sobre la democratización de las bibliotecas. Es la revolución la que conjuntará, dice Sosa, un carácter popular, uno social y uno nacional. La gente menuda presionó para que se reconociera la legitimidad de sus demandas. En ese sentido, Sosa afirma, y lo cito, los guardianes del orden del conocimiento científico, positivista, igual que los guardianes del orden del pensamiento colonial un siglo antes, fracasaron en su misión. La inocencia del pueblo
Fue lo que le permitió a este demostrar que las revoluciones no obedecen ni a las leyes divinas ni tampoco a las leyes científicas. Por su parte, Fernando Curiel, crítico literario, centró su participación en la cruzada vasconcelista, haciendo hincapié en los libros y las letras. Sin embargo, considera antecedentes significativos de la actividad realizada por el rector de la universidad primero y secretario de Educación Pública después, en el periodo 1920-1924, los siguientes: el Plan Educacional Nacional de Justo Sierra, la Renovación Cultural Ateneísta, la fundación de la Universidad Nacional de México y la fundación de la Universidad Popular Mexicana. Después de explicar estos sucesos, Curiel se adentra en las propuestas de José Vasconcelos sobre educación y su actividad editorial, que destacó a 3 autores en particular porque atienden los supremos valores del espíritu humano de acuerdo con las ideas de Vasconcelos: Benito Pérez Galdós, Román Roland y León Tolstoy. Los nuevos libros y las donaciones que se obtuvieran serían distribuidos en bibliotecas y sociedades obreras. Curiel da cuenta pormenorizada de las actividades editoriales de Vasconcelos y concluye, cito: así fue inundación impresa que democratiza la lectura y altera las prácticas editoriales al uso. Hasta aquí Curiel. Me parece que aún no sabemos qué hace, qué mueve que la gente lea. Incluso teniendo en cuenta la experiencia vasconcelista, no es suficiente publicar para democratizar la lectura. Si bien los libros sean bienes más accesibles y las bibliotecas coadyuven a lograr y mantener esa cercanía, mucha gente sigue temiendo al libro, así que cabe preguntarnos, a la manera de Ignacio Sosa, si seguimos sometidos a la obediencia, si en México aún no se pierde la inocencia y todavía no se lee críticamente para decidir nuestras acciones confiando en el uso de la razón. Está claro que en términos de libros, documentos e información nos queda mucho camino por andar. Por lo que a mi profesión respecta, sé que la historia depende de la eficacia y eficiencia de las bibliotecas, archivos y hemerotecas, es decir, de los avances de la bibliotecología y la archivonomía, por lo que me congratulo de que estas reuniones que organiza el CUIP permitan exponer y discutir las nuevas investigaciones, porque seguramente sus aportes redundarán en beneficio de las otras disciplinas, y de la historia ni qué dudar. Felicidades a los participantes del coloquio conmemorativo y felicidades a sus organizadores. Muchas gracias.